Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo el tema de Mateo capítulo 5, verso 21 hasta el 26. Y el tema se trata de acerca del enojo, enseñanza acerca del enojo. Vamos a tratar un tema que, pues nos vamos a calificar entre nosotros mismos cuál es nuestra condición y cómo es que tú y yo reaccionamos ante ciertas circunstancias. Así que ¿qué te parece si ponemos un poquito de atención a lo que estamos haciendo, a lo que vamos a leer en esta tarde, mañana, noche, no sé a qué horas estás leyendo tú, pero en esta mañana vamos a ver lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que quiere que nosotros aprendamos de esta lección? Y yo espero pues que tú ya estés listo con tu Biblia o no sé, si tú estás en tu casita ya en la tardecita, agarra tu Biblia junto conmigo para que la puedas leer. Nosotros regularmente leemos de la Nueva Traducción Viviente y sin más, vamos a empezar a leer estos versículos y luego vamos a hablar sobre ellos. Dice de esta manera: enseñanza acerca del enojo. Han oído que nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo te digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrás entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Viendo y leyendo acerca de estos versículos, me doy cuenta de algo que para mí es de suma importancia, creo yo. Y una de las cosas importantes es que cuando nosotros hacemos una ofrenda delante de Dios, pues creemos que podemos llegar y tomar cualquier presente, cualquier regalo, cualquier alabanza y cualquier servicio a Dios como una ofrenda agradable. Y pensamos que esa ofrenda puede ser grata delante de Dios. Pero aquí dice que si nosotros nos recordamos que alguien tiene algo contra mí, que vayamos y arreglemos el asunto con aquella persona. Ahora, si tú dices, pues yo ya lo arreglé, pero no pasa nada. Bueno, dice también en su palabra que lo de que dependa de ti está en paz con todos. Entonces dice, busca la paz y síguela. Si tú ya hiciste lo correspondiente, tú ya fuiste y al presentar tu ofrenda, fuiste y arreglaste el asunto con la persona que tiene algo contra ti, ya fuiste a pedir perdón, ya perdonaste a tu prójimo e incluso te perdonaste a ti mismo, ahora podemos llevar y presentar una ofrenda delante de Dios. Pero ¿cuántas veces nos acercamos al altar? Venimos a adorar a Dios. El altar lo puedes hacer en tu casa o lo puedes hacer dentro de una congregación o dentro de un grupo, a lo mejor en un campamento, donde quiera que estés. Puede ser desde tu casa, el parque, campamento, iglesia, grupo, casa hogar, donde sea que tú presentes un altar, donde quiera que tú vas a alabar a Dios. En ese momento que tú te acuerdas y que le estás presentando una ofrenda
a Dios y te estás acordando que tienes algo, viene a tu mente, tienes algo contra alguien o que alguien tiene algo contra ti, por ejemplo, decimos, ay, no sé por qué fulano no me habla. No sé por qué tengo esta situación con esta persona. Esta persona está molesta conmigo, no me quiere hablar y no sé ni por qué. Bueno, ahí es el momento donde nos está diciendo que si nos recordamos, que vayamos y nos pongamos en paz. En otras palabras, deja tu ofrenda, deja el sacrificio, lo que tú quieres hacer y corre. Llámale, ahorita hay tantas formas de que podemos llamar, podemos estar presentes, podemos hacer una videollamada y podemos decir, oye, discúlpame, yo noto esto, veo esto, XX, nos podemos arreglar. Ahora, ¿por qué es de tanta importancia para que nosotros estemos en paz? Bueno, vamos a empezar viendo desde el inicio, porque fíjate lo que dice. ¿Has oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Entonces vemos aquí, habla del no matar, ¿no? Deuteronomio y Éxodo. Deuteronomio 5:17 y Éxodo 20:13 nos habla de uno de los mandamientos que dice, no matarás. Y nosotros estamos así como muy conscientes de que la cosa que Dios dice, no matarás. Y con todo nuestro corazón, quizás tú procuras no matar, no ser un asesino. Aunque te ofenda, aunque sea lo que sea, procuras no matar. Porque nosotros estamos conscientes de no matar, aunque hay leyes tremendas en la palabra de Dios que se utilizaban, en las cuales se tenía que llevar a cabo antes del sacrificio de Jesús, antes de que Jesús cumpliera toda la ley. Sin embargo, dice aquí, quedas sujeto a juicio. Y la palabra sujeto me llama la atención porque dice quedarás esclavo, sujeto, eh, ¿cómo te lo pongo? Cuando nosotros tenemos un perro, por decir algo, dice, sujétalo fuertemente porque le vamos a poner una inyección, no va a ser que te muerde. Sujeta, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sujeta a la persona que está actuando bruscamente. O sujétame, sosténme, en lugar de decir sostener, sujétame esto, deténme esto. Quiere decir que quedas de alguna manera atrapado, atado, cautivo. Si cometes asesinato, dice, quedará sujeto a juicio. Hay un juicio para toda persona que comete cierto pecado. Y ahora el chisme, la contienda, el chismear, de hecho queda sujeto. Pero vamos a seguir leyendo porque nos habla de una sujeción. Porque el tema que estamos hablando es acerca del enojo. Pero yo te digo, fíjate lo que dice aquí. Pero yo digo, habla Jesús de Nazaret. Aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Esto a mí me llamó la atención. Tengo años que esta escritura me llama demasiado la atención porque el enojo te lleva tan cautivo y te lleva a hacer cosas, te aprisiona de tal manera que es la cuestión exactamente de un asesinato. ¿Por qué matas? ¿Por qué tratas de quitarle la vida a una persona? ¿Por qué se trata de, como nosotros a veces nos enojamos y dice uno, quisiera matarlo, ojalá se muriera? Si tú te fijas en la misma expresión del enojo, nosotros buscamos la muerte de una persona o de X cosa. Ojalá se perdiera. Y hablamos cosas así. ¿Por qué? Porque el enojo es precisamente el inicio de la muerte. Es el inicio de que nosotros cometamos suicidio, homicidio o quitemos la vida a una persona. Entonces, Jesús dijo, no solamente que mates, yo te voy a
te vas a quedar sujeto al juicio. Pero yo te estoy diciendo que si tú te enojas con alguien, vas a quedar tan atrapado en el juicio igualito que aquella persona que mató. Ahora, fíjense las palabras que utiliza todo esto. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Bueno, el juicio se da justamente en el tribunal. Para aquellos que dicen, ay, pues está diciendo esa palabra muy fuerte. En otras versiones dice necio. Y una persona necia es una persona muy terca, que quiere salirse con lo suyo a costa de lo que sea. Aquí dice, el griego emplea un término arameo de desprecio. Si le dices a tu hermano raca, entonces decirle raca, necio o idiota viene siendo lo mismo, pero es un término que se usa de desprecio. Entonces, cuando tú le llamas esta palabra, dice, si tú le llamas a alguien necio, raca, idiota, tú estás hablándole desprecio hacia la persona. Pero lo que me llama la atención es, dice, corres peligro de que te lleve ante el tribunal. Entonces, estamos hablando que el juicio se da en el tribunal, pero es una atadura. Quiere decir, cuando tú vas al juicio, a un tribunal, o cuando tú te presentas ante un tribunal, o sea, vemos todo el panorama, tu nombre ya queda marcado, queda manchado, quedas atado. Hay algo en tu corazón que cautiva tu mente, cautiva tus emociones y no te permite ser libre. Entonces, tanto matar, enojarte como nombrar una maldición o una palabra de desprecio, por decirlo así, porque aquí nos está comentando la palabra idiota, pero me lleva a buscarlo en el griego, que ese es un término de desprecio. Entonces, hoy en día utilizamos no solamente esas palabras, utilizamos cualquier otra palabra cuando tenemos desprecio hacia una persona. En otras palabras, te está diciendo, si tienes desprecio con otra persona, estás corriendo el peligro de irte ante el tribunal, de irte a juicio. Entonces, de quedar cautivo y atado en esa situación. El odio, el rencor, empieza la rencilla, empieza el pleito y puede llegar hasta un asesinato. Ahora dice, y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en el fuego del infierno. Vea las palabras que nos está hablando aquí el Señor. Quiero que lo pongamos encerradito para que veamos la importancia del cuidar nuestro corazón. Su palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando nosotros no arreglamos y no confrontamos las situaciones que nos causan un disgusto hacia otra persona y no las confrontamos, estamos quedando cautivos, atados. Corremos el peligro de quedar cautivos. Y bueno, quiero mencionar esto porque quiero que veamos la manera de que algunas personas quedaron cautivos. Ya miramos que en el libro de Éxodo nos dice que no matarás. Los asesinatos, entonces vemos que vienen por causa de un enojo. Y Jesús los tomó igual con uno con el otro. Tanto el enojo como el asesinato los llevó en una misma, los dejó comparados como si fueran una misma cosa. Te llevaré a juicio. Si te enojas, te voy a llevar a juicio. Vas a entrar a juicio. Si maltratas, si traes una palabra de desprecio hacia tu hermano, hacia tu prójimo, llevas el peligro entonces de quedar atrapado e ir a las llamas de fuego. Entonces, vemos varios ejemplos de casos donde se enojaron y fueron capaces de matar.
Y esos son los que ahorita quiero que los veamos. Vamos a ver en el caso de Caín. Caín mató a su hermano por estar enojado y fíjense qué fue lo que le causó el enojo a Caín. Le enojó que su hermano ofreció una mejor ofrenda. O sea, quiere decir que la envidia lo llevó a molestarse. El hecho de que su hermano su ofrenda fue aceptada, lo llevó a un desprecio hacia su hermano, y ese desprecio lo invitó a salir hacia afuera y asesinarlo. En Génesis 4, versos 5 al 7 dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Vea, el hecho de que Dios no aceptó su ofrenda, sino que aceptó la ofrenda de su hermano Abel, le llevó a un enojo enorme. Ahora, pero Dios le hizo una pregunta. Déjeme continuar leyendo. Y le dice, y se veía decaído. Dice, ¿por qué estás tan enojado? Le hizo la pregunta a Dios. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Fíjense lo que dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes de dominarlo y ser su amo. Wow, estas palabras, tú debes de dominarlo. El pecado está al acecho. ¿Por qué te enojas? O sea, tú lo que debes de hacer es procurar con todo tu corazón hacer lo que es correcto. Así sea que al otro le halaguen más su regalo, su ofrenda, pero que tu corazón no se llene de celos, de envidia, de manera que te enoje. Ya no voy a traer nada. ¿Para qué? Si fulano ni se fija. ¿Cuántas veces nos congregamos en la iglesia y porque vemos que el pastor se acerca o la pastora o el hermano se acerca más a una persona, hay quienes inmediatamente empiezan a enojarse y a opinar? Es que a fulano lo quiere más, es que tiene preferencias, es que tiene esto. Y en nuestro corazón se empieza a llenar de coraje, de enojo. Y dice el Señor, ¿por qué estás tan enojado? La pregunta es, ¿por qué te enojas? Contéstate tú, ¿qué te está causando a ti el enojo? ¿Qué hay dentro de tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también actúa. Como piensas, actúas y hablas. Entonces dijo, ten mucho cuidado, porque el pecado está al acecho, está a la puerta, te está acechando y está ansioso por controlarte. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a revisar nuestro corazón, el por qué me estoy molestando de cierta cosa. ¿Qué me causa tanto enojo si fulano, sutano, mangano, aquel hace o es más elevado o es más considerado como mejor persona, según yo, mi opinión, que yo? ¿Por qué molestarme? El pecado está al acecho. El pecado quiere controlarnos. Por eso, sobre toda cosa guardada, debemos de guardar nuestro corazón. Entonces vemos que Caín invitó a su hermano afuera, si ustedes se recuerdan, y lo asesinó con el tiempo. Dios le advirtió, sin embargo, no quiso escuchar. Entonces, si tú traes una ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, ve, ponte de acuerdo con tu hermano y luego vienes y me traes la ofrenda. Caín tenía que hacer eso, ir y ver con su hermano, arreglar la situación con su hermano y luego traerle la ofrenda a Dios, pero no lo hizo. Y vemos un asesinato de un hermano. Ahora, vamos a ver la vida de José.
que por celos se enojaron y que los hermanos de José, por celos, se enojaron y querían matar a su hermano. Terminaron enviándole a Egipto como esclavo, pero la primera opción era matarlo. En Génesis 37:4 dice, pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Ahora, ¿qué control tenía José en este aspecto? José no tenía ningún control. Papá lo estaba mostrando algo diferente que a sus hermanos. Y los hermanos empezaron a celarlo y a odiar a José. No arreglaron el asunto para traer ofrenda. Al contrario, empezaron a buscar la forma de cómo deshacerse de su hermano. Génesis 37:18 dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, esto estoy acortando la historia. Pero ustedes vieron, José se acercó, fue a buscarlos, fue a llevarles de comer. Súper contento José. Pero los hermanos planearon. Dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Vea cómo el odio y mi opinión errónea, mi enojo, mi ira, mi celo, puede llevarme a hacer una reacción incorrecta. ¿Por qué no reconciliarse con su hermano? ¿Por qué no ir a hablar con su padre? No, su corazón se llenó de odio y trataron de matar a José. Pero no nomás ellos, vemos a David. David, cuando quiso matar a la esposa de Betseba, al esposo de Betseba, se enojó porque no atendió a su ejército. En este no saqué la escritura, pero si ustedes se recuerdan de la historia, David andaba en el campo, sus hombres tenían, su ejército, sus hombres tenían hambre y lo mandó con alguien que ya que los había apoyado. Pero este no quiso. ¿Quién soy yo para alimentar a esta gente? El asunto es que David se enojó tanto que quiso matarlo gracias a Betseba, gracias a esta mujer que dijo, espérate, por favor, mi Señor y mi Dios, ¿por qué va a cometer un error? Fue detenido. Alguien detuvo para que este hombre no se cometiera un asesinato en violencia por causa de lo que estaba haciendo. Pero vemos a Saúl, que quiso matar a David porque las mujeres gritaban, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. O sea, vea, el enojo y celo van juntas. La envidia porque fulano hace mejor que esto, porque aquel está trabajando para esto, por aquello, y me enoja que alguien tenga más cuidado de mí. Esa es la razón principal, el enojo por algo que a otro es halagado. Y David iba a ser asesinado por los celos de Saúl. Fíjense, en 1 Samuel 18, del 8 al 11, dice, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Esto? ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que le hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Desde ese momento cambió su opinión de David. Y al día siguiente un espíritu atormentador, fíjense, la atadura, lo que ata y cautiva el corazón del hombre si no tiene control, queda atado. Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desviar como un loco en su casa. Fíjense lo que hizo. Y David tocaba el arpa. Tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. O sea, lo atrapó el espíritu que lo atormentaba de tal manera que buscaba cómo matar a David. ¿Por qué? Porque alguien gritaba
David mató a David por sus 10,000 y Saúl por sus 1,000. O sea, porque le daban más gloria a otra persona. Amigo, si tú y yo no tenemos el cuidado suficiente por causa de el halago a otra persona, la envidia y el celo de lo que nos rodea, nos puede llevar a asesinar, a matar. Entonces, cuidemos nuestro enojo, pongámonos de acuerdo con nuestro adversario, vayamos a reconciliarnos y a confrontarnos. En Esaú se enojó porque le dieron la bendición a Jacob. Vemos también esa como Esaú, cuando oyó que su padre bendijo a Jacob, se enojó tanto que lo persiguió para matarlo, hasta que Dios uh, oyó a Jacob, se humilló Jacob. Ahora, Jacob ya sabemos que lo engañó a su papá para recibir la bendición. Pero, ¿qué es lo que tenían que hacer? Es platicar, hablar. Jacob siguió el jueguito de su mamá, porque la mamá sabía la bendición que venía para Jacob, pero la mamá se adelantó a los milagros, a lo que Dios tenía para su hijo, se adelantó y le dijo a Jacob, vamos a engañar a tu papá. Y Jacob, aunque a fuerzas o como lo vemos, de acuerdo a la historia, a mí me parece como que Saúl dijo, pues tú dices, mamá, que no sé qué, pero le costó huir e hizo enojar a su hermano de tal manera que lo buscaba para perseguirlo. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y si usted se acuerda de la historia de Jacob, Jacob cosechó mucho de su siembra. Pero vamos a ver qué nos dice su palabra, porque vemos acá en Mateo 5, cuando dice, pero, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda, reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda. Porque vea lo que dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial, te matará, te meterá en la cárcel, perdón, vas a quedar cautivo. Y luego dice, y eso sucede, perdón, eso sucede, si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Amigo, si tú te pones a pensar, este simple hecho, cuando tú estás en la cárcel, no hay forma de que tú puedas salir para trabajar y pagar la deuda de alguien. Pero estamos hablando del perdón, del amor, del enojo, de lo que retenemos en nuestro corazón que nos lleva a hacer este enojo tan grande. Reconcíliate antes de que te pongan en la cárcel. En otras palabras, antes de que tu corazón se cautive de tal manera que no puedas salir de ese cautiverio. Ve, reconcíliate con tu hermano. Permite que ese enojo pueda ser explicado, pueda ser sanado. Oye, pon atención, perdona a quien te ofende. Vea lo que dice en el Salmo 37 del verso 7 al 8. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia al que actúe, a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. No te inquietes por la gente mala que prospera. Que eso es lo que a veces te causa envidia y celo, porque aquel ni hizo nada, pero está próspero. Bueno, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño.
Eso dice David, el Salmo, Dios, a través de David. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Qué debemos de hacer? Dejar a un lado la ira, reconciliarme con mi hermano, permitir, quedarme quieto y permitir que Dios haga lo que tenga que hacer. Lo que miramos en lo que se ve con la vida de Jacob. Jacob tuvo que quedarse quieto, tolerar incluso todas las cosas que sembró al engañar a su padre y a su hermano. Toleró fraudes, toleró a su suegro que le dio de más, que le quitó, pero él esperó en Dios, si se acuerdan. Durmió y esperó en Dios. Dios, hazme esto y no me voy de aquí hasta que me bendigas. Fue entonces que la vida de Esaú y Jacob fueron reconciliadas. Entonces, no te enojes, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño, pues los perversos serán destruidos. O sea, si es algo injusto, Dios hará justicia, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Así que posee la tierra, posee la libertad en la que Dios a ti te llamó. En Efesios 4:26 al 27 dice además, no pequen al dejar que el enojo los controle. O sea, que si permitimos que el enojo nos controle, podemos hacer como Caín, llegar a matar a nuestro hermano, llegar a matar a aquellas personas que en un tiempo amamos. Matamos a amistades, matamos amigos, encerramos nuestra vida en un cautiverio donde ya no podemos tener amistades. Matamos la amistad, matamos el amor, matamos la compasión, odiamos, nuestro corazón se hace piedra. Y dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y diablo, como león rugiente, busca a ver a quién se devora. Entonces, no permitas que el enojo controle tu vida. Reconcíliate con tu hermano, permitiendo que Dios haga juicio, justicia por ti. En 1 Samuel 15, 28 y 23 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? ¿Qué es lo que Dios quisiera que tú hicieras? ¿Que tengas muchos sacrificios o que seas obediente? Y luego dice, escuchen, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amigo, no permitas que la ira te controle, que la desobediencia y la rebeldía te controle a manera que podamos ser rechazados por Dios. No dejemos que la rebelión o el pecado, que es terquedad, es como hechicería, controle nuestro corazón. Más, o sea, Él dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, tú ve, deja la ofrenda ahí. No me es más importante la ofrenda que la reconciliación tuya con tu hermano. Dios no quiere que tú y yo estemos a pleito con nadie. Él dice, busca la paz y síguela. Lo que Dios anhela es que tú y yo estemos en paz. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, entonces nos hacemos como rebeldes y pecamos como hechicería. Entonces, no lleves una ofrenda, no te acerques. Cuando nos acerquemos al altar, tengamos el oído atento para oír qué tengo que reconciliarme, dónde me tengo que reconciliar con mi hermano, para que mi ofrenda sea aceptada por el Padre y no haya celo ni envidia en mi corazón, a manera que yo mate el amor por alguien
o mate a mi hermano. Las guerras son causadas por causa del enojo de un malentendido. En Oseas 6:6 dice, quiero que demuestres amor. Es lo que Dios anhela. Quiero que demuestres amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Y dice él, Dios es amor. El amor de Dios lo llena todo en todo. El amor de Dios inunda nuestro corazón. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo podamos demostrar amor. Que no vayamos a ofrecer una ofrenda delante de Dios, pero que no podamos perdonar a nuestro hermano. A veces no podemos acercarnos a mi hermano, a mi prójimo, porque tengo tanto coraje. Me hizo que, y cuando nosotros hacemos recuento de cuál fue el daño, nos damos cuenta que nos estamos molestos por alguien por una tontería. Y la mayor de las ocasiones es mi culpa. Porque cuando no es mi culpa, decía mi mamá, pues si no tienes cola que te pisen, no hay problema. O sea, si no hiciste nada, pues no tienes por qué agachar la cabeza, pero sí puedes acercarte a pedir perdón, porque en tu corazón no hay nada. Pero si tu corazón te reprende, ve, arregla tu vida con alguien, con la persona que tengas que arreglarla y permite que el amor de Dios llene tu corazón y que sea Dios el que haga lo que tenga que hacer. Amigo, con esto yo quiero decirte que el enojo no nos va a llevar a ninguna parte. La ira no nos lleva a ninguna parte. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios sí nos pueden llevar a la gratitud, pero sobre todo a la libertad. Estar en juicio por causa de no perdonar, de no soltar una ofensa, estar cautiva en nuestro corazón, no podemos dormir, no podemos descansar, no podemos estar en paz, hay ansiedad, hay discordia, hay celo. Es algo tan horrible vivir de esa manera. Por eso, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. No permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Antes de que se termine el día, cuando el Espíritu de Dios te haya revelado lo que hay en tu corazón y que tienes que arreglar tu vida con alguien, ve y hazlo. Antes de que se haga demasiado tarde. No permitas que tu corazón y tu alma estén en amargura. Una raíz de amargura puede llevarte a separarte una eternidad con Dios. Puede llevarte al infierno, como lo que miramos. Con esto, mi amigo, yo te dejo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tomar tiempo para leer y meditar la palabra juntamente conmigo. Bendiciones.